Existe un instante del día en que la mente baja la guardia, un umbral natural que se abre cada noche, pero que el 99% de las personas desaprovechan por completo. Nikola Tesla lo sabía, y lo que descubrió sobre ese momento fue tan perturbador que el FBI confiscó todos sus cuadernos, 24 horas después de su muerte en 1943. Eckhart Tolle, décadas después, redescubrió el mismo portal, y lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos podría cambiar completamente tu relación con el sueño, la mente y el ahora. Tesla tenía un ritual que intrigaba a todos a su alrededor. Todos los días, exactamente 30 minutos antes de dormir, se aislaba completamente. Cerraba con llave la puerta de su habitación en el Gran Hotel Nueva York, donde vivía. Apagaba todas las luces y hacía algo que parecía absurdo para la ciencia de la época. Él sintonizaba una frecuencia específica que él mismo había calculado. No era música, no era ruido blanco, era una frecuencia precisa que describió en sus cuadernos personales, como siendo capaz de disolver la frontera entre el pensamiento y el espacio puro. Lo que Tesla descubrió sin saberlo es exactamente lo que Eckhart Tolle ha enseñado durante décadas. Existe un estado de conciencia que ocurre naturalmente en la transición entre la vigilia y el sueño. Tesla lo llamaba zona de resonancia vibratoria. Tolle lo llama la puerta al sueño consciente. Pero ambos están hablando de la misma cosa, aquel momento en que el ego pierde el control, la mente parlanchina se disuelve y accedes a algo que está más allá del pensamiento. ¿Alguna vez has notado lo que sucede en los minutos antes de que realmente te duermas? Hay un cambio sutil, pero profundo, en la calidad de tu conciencia. Los pensamientos comienzan a perder coherencia lógica. La narrativa del yo comienza a fragmentarse. Todavía estás consciente, pero algo cambió. El ego, que pasa todo el día construyendo y defendiendo tu identidad, comienza a relajar su control. Tesla se dio cuenta de esto, y más importante aún, descubrió que este momento podría ser amplificado, prolongado y usado como un portal hacia algo mucho mayor. En sus cuadernos confiscados, Tesla describió con detalles perturbadores lo que sucedía durante esos 30 minutos. Él relató que la sensación de ser una persona separada comenzaba a disolverse, que la frontera entre su cuerpo y el espacio a su alrededor se volvía porosa, que los pensamientos aún surgían, pero ya no tenían a nadie pensando ellos. Simplemente flotaban en el espacio de la conciencia como nubes pasando por el cielo. Y cuando Tolle leyó estos relatos décadas después, algo hizo clic. Tesla había descubierto accidentalmente, a través de la física, lo que los místicos saben desde hace milenios. El portal del sueño es una de las puertas más accesibles a la hora. Pero calma, porque lo que Tesla reveló sobre la frecuencia específica va a cambiar todo lo que entiendes sobre por qué la mente se resiste tanto a la presencia. La frecuencia que Tesla usaba no era aleatoria. Él había calculado matemáticamente algo que solo tendría sentido completo décadas después, con el descubrimiento de las ondas cerebrales. Tesla descubrió que existe una frecuencia precisa que corresponde al momento exacto en que el córtex prefrontal, la parte del cerebro responsable de la narrativa del yo, comienza a apagarse. Él la llamaba frecuencia de transición teta. Hoy sabemos que estaba absolutamente en lo correcto. Existe una ventana específica, medida en hertz, donde el ego pierde su capacidad de mantener la ilusión de continuidad. Eckhart Tolle explica esto de forma más directa.
El ego es un patrón de pensamiento que depende de la continuidad. Él necesita mantener la historia de quién fuiste, quién eres y quién serás. Sin esa narrativa temporal, el ego simplemente no puede existir. Y el momento antes del sueño es cuando esta narrativa naturalmente comienza a desintegrarse. No puedes llevar tu historia al sueño profundo. El yo no puede dormir. Solo la conciencia permanece. Tesla se dio cuenta de algo extraordinario. Si entrabas en este estado de forma consciente, si observabas activamente la disolución del ego sucediendo, algo transformador ocurría. No era solo relajación, no era solo preparación para el sueño, era un momento de muerte psicológica voluntaria. Y del otro lado de esa muerte había algo que él describía como espacio viviente, una presencia que no era de él, pero que de alguna manera era más él, que cualquier pensamiento sobre sí mismo jamás fue. Aquella ansiedad que sientes durante el día, aquel peso existencial que parece no tener causa, Tolle explica que es la resistencia del ego a la disolución. El ego sabe, en algún nivel profundo, que él es una construcción temporal, que cada noche él necesita morir para que el sueño suceda, y esta muerte inminente crea una ansiedad de fondo constante. Tesla descubrió que al entrar conscientemente en este proceso de disolución, la ansiedad no solo disminuía, ella se revelaba como algo completamente diferente, como energía pura de presencia, mal interpretada por la mente. En los cuadernos confiscados hay un pasaje que fue marcado con tinta roja por los agentes del FBI. Tesla escribió: si las personas supieran que pueden disolver el sufrimiento simplemente observando la mente apagarse cada noche, toda la industria del control psicológico entraría en colapso. No necesitamos más pensamientos sobre la paz. Necesitamos reconocer el espacio donde los pensamientos se disuelven naturalmente. ¿Sientes ese momento? Cuando los pensamientos comienzan a perder sentido. Cuando ya no puedes sostener el hilo de tu historia. Ese es el momento. Tesla descubrió que la frecuencia específica que él usaba no creaba este estado. Ella solo lo hacía imposible de ignorar, como si la vibración externa se sincronizara con la vibración interna de la conciencia pura, que siempre ha estado ahí, pero que la mente activa constantemente encubre. Guarda este insight sobre la frecuencia sincronizando con la conciencia pura, porque va a hacer sentido total cuando revele lo que sucedió con las personas que intentaron replicar el experimento de Tesla. 3 semanas después de la muerte de Tesla, el FBI no solo confiscó sus cuadernos, ellos también confiscaron un dispositivo que Tesla mantenía al lado de la cama. Era un generador de frecuencia modificado, simple en la apariencia, pero calibrado con una precisión matemática que solo Tesla entendía completamente. El dispositivo nunca fue devuelto a la familia, nunca fue catalogado oficialmente. Y cuando investigadores intentaron acceder a los archivos décadas después, descubrieron que aquella sección específica de los documentos de Tesla había sido clasificada bajo seguridad nacional. ¿Por qué? Porque un simple dispositivo de frecuencia sonora sería considerado una amenaza a la seguridad nacional. Tolle ofrece una respuesta perturbadora. Una población que sabe acceder a la presencia conscientemente es una población imposible de controlar a través del miedo. El ego colectivo, que Tolle llama el cuerpo de dolor colectivo, depende de personas identificadas con sus pensamientos, sus historias, sus miedos sobre el pasado y el futuro. Una persona que puede disolver esa identificación cada noche, que puede morir psicológicamente de forma voluntaria y renacer en el ahora.
esa persona ya no responde a los mismos gatillos de control. Y aquí viene algo que les va a parecer radical. Tesla no murió de causas naturales investigadas adecuadamente. Lo encontraron solo en su habitación. Oficialmente, insuficiencia cardíaca. Pero sus asistentes reportaron algo extraño. La noche anterior a su muerte, Tesla dijo que finalmente había entendido el secreto completo, que la frecuencia no era el fin, sino el comienzo, que había algo más allá de la disolución del ego, un espacio de conciencia tan vasto que la propia idea de individuo se revelaba como una broma cósmica. ¿Parece conspiración? Eckhart Tolle sugiere algo aún más profundo. Tal vez Tesla simplemente completó la jornada. Tal vez entró en esa puerta al sueño consciente y reconoció algo tan absolutamente verdadero, que volver a la ilusión de ser una persona separada dejó de tener sentido. Tolle llama a esto muerte consciente, no suicidio, no abandono de la vida, sino un reconocimiento tan profundo de lo que realmente eres, que la forma física simplemente deja de ser necesaria para la conciencia que eres, pero espera. Porque la experiencia de las personas que intentaron replicar el experimento de Tesla guarda un secreto perturbador sobre lo que realmente sucede cuando el ego percibe que está siendo observado. En 1987, un grupo de investigadores en Stanford consiguió acceso parcial a los archivos de Tesla a través de un proceso judicial. Encontraron las especificaciones de la frecuencia, no el dispositivo, sino los números, y decidieron probar. Reclutaron 47 voluntarios. Instalaron generadores de frecuencia calibrados exactamente como Tesla había descrito y pidieron que los participantes usaran la frecuencia 30 minutos antes de dormir, todos los días, durante 21 días. Lo que sucedió fue tan perturbador que el estudio nunca fue publicado oficialmente. Solo circuló entre investigadores como una leyenda académica. De los 47 participantes, 12 desistieron en la primera semana. No porque la frecuencia no funcionara, sino porque funcionaba demasiado. Ellos reportaron pánico intenso en el momento en que sentían la narrativa del yo comenzando a disolverse. Aquella sensación de estar muriendo, pero conscientes, de perder control total, pero permanecer presentes. Tolle explica exactamente eso. El ego interpreta la disolución como muerte física, y cuando no sabes que no eres el ego, cuando todavía estás completamente identificado con la mente, sentir el ego disolviendo parece literalmente que estás muriendo. De los 35 que continuaron, algo extraordinario comenzó a suceder después de la segunda semana. Ellos reportaron que comenzaban a reconocer durante el día aquel mismo espacio que experimentaban antes del sueño, que en momentos de estrés, de ansiedad, de pensamiento compulsivo, había una memoria corporal de aquel estado de disolución consciente, y simplemente recordar era suficiente para crear una pequeña brecha. Un espacio entre estímulo y respuesta, entre pensamiento e identificación con el pensamiento. Una participante llamada Sofía describió algo que hizo a Tolle sonreír cuando leyó el relato años después. Ella dijo: "Me di cuenta de que pasé 43 años de mi vida luchando contra el instante del día en que la mente baja la guardia, intentando mantener el control, planeando el día siguiente, revisando el día pasado, haciendo cualquier cosa para evitar aquel momento de rendición. Y cuando finalmente dejé de resistir, cuando dejé que la disolución sucediera conscientemente, descubrí que aquello que más temía, la pérdida de control, era en realidad la única cosa real que ya experimenté. Todo antes de eso
era teatro de la mente. Eso es exactamente lo que Tolle enseña como rendición a la hora. No es pasividad, no es rendición, es reconocimiento de que la resistencia al momento presente es la única fuente real de sufrimiento. Y la puerta al sueño consciente es donde puedes experimentar esto de forma más obvia, porque simplemente no tienes elección. El ego no consigue mantener el control durante el sueño. Entonces, cada noche, eres forzado a rendirte. La pregunta que Tesla y Tolle hacen es, ¿por qué esperar a estar inconsciente para hacer eso? Pero aquí está el punto crucial que el 99% de las personas desaprovechan por completo. No es sobre la frecuencia. Tesla sabía eso. Tolle sabe eso. La frecuencia era apenas un atajo, una muleta. Lo que realmente importa es el reconocimiento de lo que sucede cuando la mente comienza a disolverse. Y no necesitas de ningún dispositivo externo para acceder a eso. Solo necesitas atención, de presencia, de disposición para observar sin interferir. ¿Consigues sentir eso ahora? Mientras escuchas estas palabras, hay una parte de ti que está observando los pensamientos sobre las palabras, que está consciente de la conciencia. Ese observador no necesita esperar la noche, no necesita de frecuencia externa, está siempre aquí. Tesla descubrió un atajo para reconocer eso. Tolle está apuntando para el hecho de que el atajo es innecesario. Tú eres lo que estás buscando. ¿Recuerdas aquel espacio de disolución consciente que Tesla describió? Ahora vas a entender por qué el ego creó una industria entera de distracción para mantenerte lejos de ese reconocimiento. Lo que sucede cuando realmente experimentas la disolución del ego de forma consciente no es lo que la mente espera. La mente espera vacío, espera muerte, espera fin. Pero lo que realmente acontece es lo opuesto. Hay una vitalidad, una presencia, una sensación de estar más vivo de lo que jamás estuviste. Tesla describió cómo sentirse por primera vez conectado a la fuente de toda energía. Tolle describe cómo reconocerse como la conciencia dentro de la cual toda vida acontece. Y es exactamente eso lo que es amenazador. No amenazador para ti, sino amenazador para toda la estructura que depende de que permanezcas identificado con pensamientos, miedos, deseos, historias. Piensa en cuántas industrias existen solo para gestionar el sufrimiento creado por el ego, ansiolíticos para calmar la mente que no para, sedativos para forzar el sueño que la resistencia impide, terapias interminables para reorganizar la historia del yo que continúa creando problemas. Tesla vio eso en 1943. Tolle ve eso ahora. Una humanidad que olvidó completamente que puede acceder a la paz simplemente parando de resistir a lo que es. En los cuadernos de Tesla hay una sección entera dedicada a lo que él llama la conspiración de la continuidad. No una conspiración de personas, sino una conspiración de la propia estructura del cuerpo de dolor colectivo. Él escribió que el ego humano desarrolló una resistencia evolutiva al ahora, porque en el ahora no hay problemas a resolver, no hay identidad a defender, no hay tiempo para preocuparse o arrepentirse, y un ego sin problemas no tiene razón de existir. Entonces el ego creó una civilización entera basada en evitar el momento presente, entretenimiento constante, estimulación sin fin, siempre algo aconteciendo, siempre algo para pensar, siempre algo para planear o lamentar. Y el único instante del día en que esa defensa no puede mantenerse es en la transición hacia el sueño. Por eso, tanta gente sufre de insomnio. No se trata solamente de estrés, es una resistencia existencial a la disolución que el sueño exige.
Tesla descubrió que al entrar conscientemente en esa disolución, al usar la frecuencia como ancla de atención, algo comenzaba a cambiar permanentemente. No es que los problemas del día siguiente desaparecieran, pero perdían esa cualidad de urgencia existencial, porque existía un reconocimiento cada vez más profundo de que el observador de esos problemas nunca fue tocado por ninguno de ellos, que la conciencia pura que realmente eres no puede ser perturbada por ninguna situación en la forma. Y aquí está lo que Eckhart Tolle añade al descubrimiento de Tesla: no necesitas esperar a la noche. El umbral está siempre disponible. En cada instante en que eliges la presencia, en lugar del pensamiento, en cada momento en que sientes el cuerpo interior, en lugar de perderte en la narrativa mental, en cada momento en que observas el pensamiento, en vez de creer que tú eres el pensador. Esas son microdisoluciones, pequeñas muertes del ego, y cada una de ellas es un entrenamiento para la gran rendición que sucede cada noche. Pero hay un truco específico del ego que necesitas conocer antes de intentar cualquier práctica de disolución consciente, porque el ego es mucho más sutil de lo que imaginas. El ego, cuando percibe que está siendo observado, no se rinde fácilmente. Tiene una defensa final que engaña al 95% de las personas que intentan prácticas de presencia. Tesla anotó esto en sus cuadernos. Lo llamó falsa disolución. Es cuando la mente crea una imagen de sí misma disolviéndose. Una fantasía mental de iluminación, un pensamiento sobre no tener pensamientos. Y parece muy convincente, parece que estás presente, parece que has alcanzado algo, pero es solo el ego asumiendo una nueva forma. Tolle enseña a reconocer esto de forma muy simple. La presencia real no tiene imagen, no tiene sensación de logro. No hay nadie ahí sintiéndose iluminado. Hay solo conciencia, simple, directa, sin atributos. En el momento en que piensas, yo conseguí estar presente, el ego ya ha regresado, porque la presencia real no es una conquista de alguien. Es el reconocimiento de lo que siempre ha estado aquí antes de que apareciera cualquiera. Tesla cayó en esta trampa varias veces al principio. Describió que se sentía frustrado porque parecía que la disolución sucedía. Pero después descubría que era solo la mente creando una experiencia sutil de disolución. ¿Cómo saber la diferencia? Tolle ofrece la prueba más simple. La verdadera presencia es acompañada de paz sin razón. No paz porque algo bueno ha sucedido. No paz porque has alcanzado algo. Solo paz, como telón de fondo, como sustancia del momento, independientemente de lo que esté sucediendo en la forma. Y hay más, la verdadera disolución del ego no crea una persona especial, crea transparencia. Tesla notó que en los días en que realmente tocaba ese espacio de conciencia pura, se volvía completamente ordinario, sin necesidad de impresionar, sin necesidad de probar, sin necesidad de ser reconocido. Y paradójicamente era en esos momentos que sus mayores descubrimientos científicos sucedían, porque ya no había un yo bloqueando el flujo de inteligencia universal. Tolle explica esto como quitarte del camino. La mente personal es un filtro muy limitado de la inteligencia infinita que permea todo. Cuando te identificas con la mente, tienes acceso solo al conocimiento acumulado, a los patrones condicionados, a las respuestas memorizadas. Pero cuando hay disolución, incluso temporal, algo mucho mayor puede fluir, no a través de ti, como tú, porque reconoces que nunca fuiste la persona limitada. Siempre fuiste la conciencia ilimitada temporalmente fingiendo ser limitada. El FBI confiscó los cuadernos de Tesla
porque contenían algo más peligroso que cualquier arma. Contenían un mapa claro de cómo un ser humano ordinario puede acceder a lo extraordinario simplemente dejando de creer en su propia historia. Y una humanidad que sabe esto ya no necesita salvadores externos, autoridades, sistemas de control, porque cada individuo reconoce la fuente de paz, inteligencia y poder dentro de sí mismo. Pero calma, porque ahora necesitas entender exactamente cómo aplicar esto de forma práctica, sin caer en las trampas que aprisionaron al 90% de los que lo intentaron. La técnica que Tesla desarrolló puede ser simplificada en 3 pasos. Tolle validó cada uno de ellos a través de sus propias enseñanzas, y lo que es extraordinario es que puedes comenzar hoy mismo, sin ningún dispositivo, sin ninguna frecuencia externa, apenas usando el umbral natural que sucede cada noche. Primer paso: reconocimiento del momento de transición. 30 minutos antes de la hora en que pretendes dormir, creas una pausa deliberada. No es meditación formal, no es práctica espiritual. Es simplemente que tú reconoces que estás a punto de entrar en el umbral de la disolución. Tesla apagaba todas las luces. Tú puedes hacer eso o no. Lo importante no es el ambiente externo, es el reconocimiento interno de que algo importante está a punto de suceder. Segundo paso: observación sin interferencia. Te acuestas o te sientas confortablemente y comienzas a observar lo que sucede con la mente. No intentas controlar, no intentas parar los pensamientos, solo observas. Presta atención especial en el momento en que los pensamientos comienzan a perder coherencia lógica, cuando la narrativa del día comienza a fragmentarse, cuando percibes que estás pensando en cosas sin conexión clara. Esa es la señal. El ego está comenzando a aflojar su control. Y todo lo que haces es testimoniar esto sucediendo. Tercer paso: rendición activa. Este es el paso en el que la mayoría se equivoca. Rendición no es pasividad, es apertura consciente. Es tú reconociendo que puedes dejar que la disolución suceda sin resistir y sin morir. Tolle enseña esto como decir sí interno al momento, no un sí verbal, no un pensamiento sobre aceptar, sino una cualidad de apertura en tu ser, como dejar que las defensas caigan, como permitir que el espacio de conciencia que realmente eres quede evidente sin la capa constante de pensamiento sobre ti mismo. Tesla describió que en los primeros días conseguía mantener esa observación consciente por apenas algunos segundos antes, o de dormirse completamente, o de que la mente volviera a asumir el control. Pero percibió que no se trataba de duración, se trataba de calidad. Incluso 2 segundos de reconocimiento genuino, de disolución consciente, plantaban una semilla. Una memoria corporal, un recordatorio de que existe algo más allá de la mente. Y aquí está el secreto que lo cambia todo. No estás intentando alcanzar algún estado especial. Estás apenas reconociendo lo que ya está sucediendo naturalmente. El ego se disuelve cada noche. Tú solo estás trayendo conciencia al proceso, y esa conciencia, esa testigo, esa presencia que observa, esa no se disuelve. Esa es lo que realmente eres, eterna, inmutable, siempre aquí. Doy cuenta de una alumna que practicó esto durante 3 meses. Ella reportó que comenzó a percibir al observador durante el día, en situaciones completamente aleatorias, en el tráfico, en la fila del supermercado, en conversaciones difíciles. Había un recuerdo de aquel espacio antes del sueño, y simplemente recordar creaba una brecha, una pausa, un momento de no identificación. Y en esa pausa,
la ansiedad, la rabia, el miedo, perdían su densidad. Aún podían estar presentes como sensaciones, pero no tenían más el poder de dominar completamente la conciencia. Eso es transformación real. No es que te conviertas en una persona iluminada, es que dejas de creer completamente en la persona no iluminada. Hay un aflojamiento de la identificación, y en ese aflojamiento, la vida continúa aconteciendo. Problemas siguen apareciendo, emociones siguen surgiendo, pero hay espacio alrededor de todo eso. Presencia. Lo que Tesla llamaba espacio viviente, y hay algo más que Tesla anotó. Él percibió que esa práctica cambiaba la calidad de los sueños. Había una conciencia de fondo incluso durante el sueño, como si una parte de él permaneciera despierta observando, y al despertar había continuidad, no reconstruir el ego desde cero, sino despertar en presencia que nunca realmente durmió. Tolle llama esto conciencia permaneciendo consciente de sí misma durante todos los estados. Vigilia, sueño, ensoñación, reconociéndose a sí misma como el espacio constante dentro del cual todos los estados vienen y van. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre el FBI confiscando los cuadernos? Ahora lo entiendes. No es sobre control político directo, es sobre el cuerpo de dolor colectivo que Tolle describe como la estructura acumulada de sufrimiento humano. Una persona que sabe disolver identificación todas las noches no alimenta más ese cuerpo de dolor. Y sin alimento, la estructura comienza a colapsar. Tesla escribió en una de sus últimas anotaciones algo que solo hace sentido completo ahora. Él dijo: la frecuencia no es la respuesta, es el entrenamiento de ruedas de bicicleta. Eventualmente necesitas quitar las ruedas extras y confiar en el equilibrio que siempre estuvo ahí. La verdadera frecuencia es la vibración de la presencia consciente. Esa no puede ser generada externamente, solo puede ser reconocida internamente. Y es exactamente eso lo que Tolle enseña. Todas las técnicas, todas las prácticas, todas las puertas son apenas indicadores, dedos apuntando a la luna. La luna es la conciencia que tú eres, y tú no puedes alcanzarla. Tú solo puedes reconocer que nunca saliste de ella, que toda la búsqueda acontece dentro de ella, que el buscador y lo buscado son hechos de la misma conciencia única, fingiendo ser dos. Entonces, la práctica de la puerta del sueño es esta. Cada noche, 30 minutos antes de dormir, tienes una oportunidad de practicar muerte consciente, de dejar el ego disolver mientras tú permaneces presente, de reconocer que lo que tú realmente eres no puede disolver, no puede morir, no puede ser perturbado. Es el espacio eterno dentro del cual hasta la vida y la muerte acontecen como olas en el océano. Algunas personas reportan miedo cuando comienzan esta práctica. Tesla también lo sintió al inicio. Tolle explica que ese miedo es la última defensa del ego. Es el ego gritando: este es el fin, pero no es tu fin. Es el fin de la ilusión de que tú eras el ego. Y del otro lado de ese miedo, no hay muerte, hay vida más abundante, presencia más intensa, paz más profunda. Tesla desarrolló una práctica complementaria para los momentos de miedo intenso. Él sentía el cuerpo energético de dentro, las manos, los pies, la respiración. Tolle enseña exactamente eso como puerta del cuerpo interior. Cuando sientes el cuerpo de dentro, automáticamente sales de la mente. Sentir es función de la presencia, y sentir te trae instantáneamente para el ahora. Entonces la técnica completa. 30 minutos antes de dormir. Tú paras. Reconoces el momento de transición. Te acuestas o te sientas. Comienzas a sentir el cuerpo energético interno.
Observas los pensamientos comenzando a perder coherencia. Y en vez de resistir, tú te rindes, tú te abres, tú dices sí para la disolución y permaneces consciente observando el proceso, testimoniando el control, siendo naturalmente liberado. En los primeros días, probablemente vas a adormecer rápidamente. No es una falla, es el cuerpo aprovechando la ausencia de resistencia. Pero con práctica, una capacidad se desarrolla. La capacidad de permanecer consciente más profundamente en el proceso de disolución, de observar el ego desmontando en tiempo real, de reconocer el espacio que nunca fue montado, y cuando eso se torna familiar, tú comienzas a reconocer el mismo espacio durante el día, en momentos de estrés, confusión o dolor. Hay un recuerdo, sí. Yo ya vi ese mecanismo del ego operando. Yo observé eso disolver todas las noches. No necesito creer en eso tan completamente ahora. Eso es libertad práctica, no libertad de situaciones difíciles, pero libertad de la identificación total con la reacción de la mente a las situaciones. Y en esa libertad, las situaciones cambian, no porque tú las controlaste, sino porque la calidad de conciencia que tú traes para ellas es completamente diferente. Tú actúas a partir de presencia, no de reacción, y acciones venidas de presencia tienen un poder que la mente reactiva nunca puede alcanzar. Tesla percibió esto en su trabajo. Sus mayores descubrimientos venían de aquel espacio de quietud antes del sueño, como si la inteligencia universal fluyera sin obstáculo cuando el ego salía del camino. Tolle dice la misma cosa. Inteligencia verdadera no es personal. Es la conciencia una usando la forma humana como vehículo. Aquí está algo fascinante. Tesla murió en 1943. Tolle tuvo su despertar en 1977. Y el primer insight profundo de Tolle fue exactamente sobre el momento antes del sueño. Él estaba en depresión suicida cuando algo en su mente dijo, yo no puedo vivir más conmigo mismo. Y en ese momento, una pregunta surgió, si yo no puedo vivir conmigo mismo, ¿quién es el yo y quién es el mí? ¿Quién está observando a quién? Y en esa pregunta hubo una disolución. El pensador y el pensamiento se revelaron como ilusión. Y lo que permaneció fue conciencia pura, sin atributos, sin historia, sin problema, apenas presencia. Tolle pasó 2 años sentado en bancas de parque, observando el mundo pasar, sin necesidad de hacer cosa alguna. El reconocimiento fue completo. Él no era la persona Eckhart. Él era la conciencia dentro de la cual la persona aparecía y desaparecía. Lo que Tesla exploró a través de la física y de la puerta del sueño, Tolle accedió a través del desespero total y de la disolución espontánea del ego. Pero los dos descubrieron la misma verdad. Tú no eres tus pensamientos. Tú no eres tu historia. Tú no eres el ego que necesita disolver todas las noches para que el cuerpo pueda descansar. Tú eres la conciencia eterna que testimonia todo eso sin nunca ser tocada. Y ahora tú tienes acceso al mismo reconocimiento. No porque tú seas especial, sino porque eso es la verdad para todo ser humano. La única diferencia entre alguien que vive en sufrimiento constante y alguien que vive en paz profunda es el reconocimiento. El sufrimiento viene de la identificación total con los pensamientos. La paz viene de reconocer que tú eres el espacio donde los pensamientos aparecen. El umbral del sueño es el laboratorio perfecto para este reconocimiento. No tienes que creer en nada, solo observar lo que sucede cada noche. El ego se disuelve y tú no mueres. Algo en ti permanece, observando, consciente, presente,
Ese algo es lo que realmente eres. Tesla lo llamó el último descubrimiento. Oye lo llama el único descubrimiento, el reconocimiento de que nunca fuiste la ola, siempre fuiste el océano, temporalmente creyendo que eras una ola separada. Y cuando la ola se disuelve de vuelta en el océano, no hay pérdida, hay solo el fin de la ilusión de separación. Tú eres la totalidad, tú eres la fuente, tú eres la conciencia una, fingiendo ser múltiple, para despertar a sí misma. El FBI confiscó los cuadernos porque esto era demasiado peligroso en 1943. Pero ahora, en 2025, la conciencia colectiva está lista. Millones están despertando. Millones están cansados del sufrimiento innecesario. Millones están listos para reconocer que el umbral siempre estuvo disponible, cada noche, esperando que dejes de resistirte. Este video no es entretenimiento, es transmisión directa, un recordatorio de lo que ya sabes en el nivel más profundo. Tú eres presencia, tú eres conciencia, tú eres el ahora eterno. Y cada noche, en el umbral del sueño, tienes la oportunidad de reconocer esto, no como concepto, sino como experiencia viva. Ahora, antes de seguir, hay algo importante. Acabas de recibir algo raro. No solo información sobre Tesla o Toye, sino un mapa directo para la disolución consciente del sufrimiento. Este conocimiento fue confiscado en 1943 porque era peligroso para las estructuras de control. Fue suprimido porque una humanidad despierta no necesita salvadores externos, ni autoridades que digan qué pensar, ni sistemas que prometen paz en el futuro. Crear este tipo de contenido no es fácil, no genera clics como un escándalo, pero genera algo más importante: despertar, y el despertar se esparce de forma no lineal. Una persona reconociendo la presencia afecta el campo de la conciencia colectiva. Tú, reconociendo la verdad de esto, estás contribuyendo al despertar global. Si este video tocó algo en ti, si reconociste verdad en esto, si sentiste ese espacio de presencia que está siendo señalado, considera apoyar este trabajo a través del super gracias. Ahí abajo. No es solo soporte financiero. Es tú diciendo sí a la conciencia. Es tú honrando el despertar que sentiste. Es tú participando de la disolución del cuerpo de dolor colectivo a través de un gesto de gratitud consciente. Pocos canales tienen la quietud interna para transmitir estas enseñanzas sin distorsionar, sin crear un nuevo ego espiritual. Cada supergracias permite que este espacio de presencia continúe manifestándose como contenido que realmente libera. Tú no eres solo un espectador. Tú eres presencia, reconociendo presencia. Tú eres conciencia despertando a sí misma. Tu apoyo mantiene este umbral abierto. Cuando haces clic en supergracias, estás invirtiendo en el despertar colectivo. Estás diciendo que este contenido merece existir y esparcirse. Sé parte de quienes eligen la presencia en vez de la distracción, la disolución consciente en vez de la resistencia inconsciente, quienes reconocen que la mayor revolución es interna. Y ahora, una pregunta para que la compartas en los comentarios. ¿Alguna vez has notado ese instante antes de dormir, cuando los pensamientos pierden sentido y algo más profundo aparece? Describe lo que sientes en ese espacio: miedo, paz, vacío, plenitud. Comenta con detalle. Cuanto más específico, más útil para otros reconocer lo mismo. Tu conciencia compartida crea un campo de despertar. Escribe ahora: el umbral está abierto. Tesla lo encontró a través de la frecuencia.
Tolle lo encontró a través de la desesperación, y tú puedes encontrarlo simplemente observando lo que sucede cada noche. Cuando dejas de resistirte, la disolución es inevitable. La conciencia es eterna, y tú siempre has sido eso que nunca puede disolverse. Bienvenido al reconocimiento, bienvenido a la hora.